Hola, ¿qué tal? El día de hoy cambiamos un poquito de tema porque quiero hablarte de una cuestión que está causando revuelo en el mundo laboral y me refiero a lo que es la ley de teletrabajo en México. Tal vez te estés preguntando por qué no te ha llegado ese apoyo del que tanto hablan, ¿no? De que la empresa te va a ayudar con el pago de la luz y el internet, o tal vez desconoces que se está aplicando esta nueva ley de teletrabajo. Entonces te voy a platicar un poquito más para que despejes algunas de estas dudas. Eh, Primeramente quiero hablarte de algunas generalidades, hacer de tu conocimiento que no es una ley nueva, sino más bien es una modificación o un capítulo nuevo que se agrega al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que ya nos hablaba anteriormente de lo que era trabajo a domicilio y se aplicaba, por ejemplo, como a puestos de ventas o atención a clientes que no requerían de estar dentro de una empresa o una oficina y que se podían hacer desde casa. Y por otra parte, pues lo que era el teletrabajo o la modalidad de home office, que es lo mismo, se consideraba más bien como una prestación superior o un premio por tu desempeño en caso de que lograras ciertos objetivos, ¿no? Y con la reforma a este artículo se pretende que ya se estandarice esta ley y que también pues tenga un sustento y tenga también una normativa que la regule en su aplicación. Esta reforma entró en vigor el día 12 de enero del presente año 2021 y se aplica cuando el trabajador invierte más del 40% de su jornada laboral a realizar su trabajo desde casa. Algunos derechos de las personas teletrabajadores, o que también serían obligaciones del patrono empresa, sería número uno, que la empresa le proporcione al trabajador los equipos necesarios para llevar a cabo sus actividades. Esto es equipo de cómputo, celular en caso de ser requerido o incluso una silla ergonómica para que el trabajador pueda desempeñarse de manera adecuada. Número dos es garantizar que el salario del trabajador sea pagado en tiempo y forma, de acuerdo a lo que se estipuló en el contrato, y que sus pagos sean recibidos ya sea semanal, quincenal o mensualmente, de acuerdo al contrato que se haya establecido. Número 3, el patrón debe de apoyar en los costos derivados del trabajo hecho desde casa por su empleado. Esto es apoyar en el pago de servicio de telecomunicación, como sería el internet o el uso de la telefonía y también la electricidad. En este caso, te quiero aclarar, la empresa no está obligada a pagarte la totalidad del costo de estos servicios, sino más bien la parte proporcional del gasto. ¿A qué me refiero con esto? Que si, por ejemplo, previo a que iniciaras el trabajo desde casa, tú pagabas 300 pesos de electricidad y a raíz de estar trabajando por medio del home office, tú ahora pagas 350, pues la empresa lo que va a hacer es pagarte ese proporcional excedente, que serían los 50 pesos que estás tú invirtiendo de más por el uso de la computadora y todos los servicios que requieres. En cuestión de telecomunicaciones, como sería el internet y la telefonía, que muchas veces pues ya tienen una cuota fija mensual, pues ahí ya sería llegar a un acuerdo con la empresa para que te apoye con un porcentaje. Pero pues es así como se va a manejar. El punto número 4 es que la empresa debe de garantizar que se dé un trato correcto a tu información y a los datos que tú proporciones. Esto es tener acuerdos de confidencialidad y tecnologías que garanticen la protección de tus datos personales y de todo lo que se envía, digamos como en esta interacción que ya es más en formato virtual y electrónico. El punto número 5 nos habla de que el teletrabajador tiene derecho a la desconexión al término de la jornada laboral.
Esto se refiere a que si tú tienes un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde, entonces la empresa no debería de estarte buscando en horarios fuera de esa jornada, ni después de las 6 ni antes de las 8. Y tú tienes derecho a negarte a contestar llamadas, mensajes, correos electrónicos y demás, porque ese tiempo fuera de tu jornada laboral pues debería de ser dedicado para tus actividades personales y tu descanso. El punto número 6 es que la persona que trabaja desde casa tiene derecho a la seguridad social. Esto es que, bueno, muchas veces las empresas pues ponían, digamos, como este pretexto de que si tú trabajabas desde casa, pues no corrías el mismo riesgo que cuando te trasladabas a la empresa y demás. En este caso, pues se reconoce que aunque no haya un movimiento de tu casa a una empresa, por ejemplo, pues sí hay ciertos riesgos psicosociales y ergonómicos que requieren de atención. Entonces tienes derecho a afiliarte en el Seguro Social. El punto número 7 es que la empresa debe garantizarte la capacitación y asesoría para garantizar que te adaptes a la empresa y a tu puesto y que puedas aprender y hacer uso adecuado de las tecnologías que la empresa utilice de manera particular. En el punto número 8 nos hablan de que tienes derecho a tener una relación laboral equilibrada a fin de gozar de un trabajo digno o decente. Esto se refiere a que todos por igual contemos con las mismas oportunidades, no porque una persona esté trabajando desde oficina y otra persona esté realizando home office, pues no va a tener derecho a un ascenso o a participar de algún proyecto o a tener un incremento salarial. Entonces aquí se refiere a tener una igualdad de condiciones, no importa el lugar en el que estemos trabajando. Y por último, el punto número 9, bueno, se tiene la intención de que haya una perspectiva de género que permita conciliar la vida personal con la laboral. Esto es, por ejemplo, las personas que tienen que estar atendiendo también a sus hijos en casa y apoyándoles con la tarea o cuidando de adultos mayores y demás. La intención también es que al ahorrar tiempo en los traslados y demás que implicaba el moverse a la empresa, pues ahora se pueda utilizar para atender cuestiones de la vida personal. Algo que también cabe resaltar es que esta reforma también nos marca que la empresa puede hacer uso de micrófonos y cámaras de videovigilancia en caso de que sea necesario. Hablamos, por ejemplo, de puestos que tal vez se dediquen a las finanzas o cuestiones más delicadas, ¿no? Y que tal vez requieren de tener esta vigilancia. Pero en caso de que aplique, tiene que también cumplir con ciertas restricciones que permitan proteger la privacidad del trabajador. Por otra parte, el trabajador también tiene ciertas obligaciones en esta modalidad. La primera es cuidar los materiales y equipos que utilice para realizar su trabajo y que reciba por parte de la empresa. Para esto, pues también se tienen que firmar ciertos documentos donde se establezca que el empleado recibió cierto equipo de trabajo y la responsabilidad que ello implica. Número 2, tiene la obligación de informar con oportunidad sobre los costos que derivan de su trabajo. Cuando hablamos de el pago de los servicios de telecomunicación y electricidad que ya mencionábamos anteriormente, pues tiene que reportarlo de manera oportuna para que le puedan apoyar con los porcentajes que ya se acordaron previamente. Número 3, debe conducirse con apego a las disposiciones que se establecieron en relación a seguridad y salud en el trabajo. El trabajador está obligado a cuidar de todas estas situaciones que previenen de algún malestar o algún riesgo de trabajo. El punto número 4 nos dice que el trabajador está obligado a utilizar los mecanismos y sistemas operativos para la supervisión de sus actividades. Si la empresa establece algún mecanismo
ya sea algún tipo de plataforma, aplicación o lo que crea necesario para poder coordinar y supervisar el trabajo de su empleado, pues entonces el empleado está obligado a realizar este tipo de actividades que reporten a su patrón la realización de las mismas. El punto número 5 nos habla de que debemos atender los mecanismos de protección de datos utilizados en nuestras actividades y también las restricciones que la empresa haga sobre su uso y almacenamiento. Esto es que no debemos divulgar información confidencial y utilizar, digamos, como los medios que la empresa nos pone que cumplen con ciertas restricciones y protocolos de seguridad para el manejo de la información. Entonces, pues estas serían las obligaciones principales del trabajador que se encuentra bajo el esquema de teletrabajo o home office. Ahora vamos a ver algunos acuerdos que se pueden realizar bajo esta modalidad. La primera es el cambio de modalidad presencial a teletrabajo. El artículo estipula que este debe de ser voluntario. La empresa no puede obligar al trabajador a realizar sus labores por medio de teletrabajo. ¿Esto por qué? Porque también existen situaciones en las que el trabajador no tiene las condiciones en su hogar para poder llevar a cabo su trabajo y requiere de ir a la empresa para poder ejecutarlo. Entonces, aquí este acuerdo, digamos, permite que el trabajador pueda seguir acudiendo a la empresa para llevar a cabo su trabajo de manera óptima. Por otra parte, si ya se establece un acuerdo de teletrabajo o home office y se quiere cambiar a modalidad presencial, pues también esto puede ser reversible siempre y cuando haya un acuerdo de ambas partes. Si el trabajador, por la razón que sea, no está de acuerdo en cambiar la modalidad de teletrabajo a presencial, entonces pues se tiene que respetar eso, ¿no? Ya dependerá mucho de las negociaciones a las que se lleguen, dependiendo de las necesidades de la empresa y de la disponibilidad del trabajador. Hasta aquí todo suena bien. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta algunos criterios. No aplica home office por pandemia. ¿Cómo que no? Si llevo 11 meses haciendo home office, te preguntarás tal vez. En este caso, si tú trabajabas desde una oficina en una empresa, por ejemplo, y a raíz de la pandemia te solicitaron trasladar tu trabajo a tu hogar, entonces, en este caso, esta ley o esta reforma no aplica para ti. ¿Por qué? Porque para ello debe haber un acuerdo contractual. Esto se refiere a que si tú ya tienes un contrato firmado, entonces se debe de anexar una carta, digamos, donde se especifique que tu modalidad de trabajo va a cambiar a teletrabajo, o bien si tú estás por ingresar a una empresa y te ofrecen esta modalidad de teletrabajo, pues se tiene que estipular en el contrato. Si te dicen que es una cuestión temporal por la situación de la pandemia, pues entonces no aplicaría esta nueva reforma. Y finalmente te comparto también que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuenta con 18 meses para crear una norma oficial mexicana a partir de la publicación de esta modificación al artículo 111. Y en esta norma se estipula todos los aspectos que van a regular las cuestiones de seguridad y salud, así como también las sanciones en caso de que ya sea la empresa o el trabajador infrinjan en alguno de estas condiciones, ¿no? Bueno, pues llegamos al final de este video. Espero que te haya quedado un poco más claro de qué trata y cómo se aplica esta reforma al artículo 311. Si tienes alguna duda o comentario, me gustaría que me la hicieras saber para poder apoyarte respondiéndola. Te dejo aquí mi correo electrónico y también mis redes sociales. Y pues nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.